Un saludo cordial a los doctorantes participantes en la sesión número 4 del módulo de gestión y administración gerencial de proyectos aplicando la metodología del PMI. Esta semana vamos a desarrollar el tema estudio técnico de los proyectos de inversión. Las metas a lograr al culminar la presente sesión son las siguientes. El doctorando examina el estudio técnico y los elementos que intervienen en el plan de emprendimiento del proyecto bajo la metodología del PMI. El doctorando elabora el estudio técnico resaltando el papel que juega el CEO en la organización. Con el estudio técnico se pretende verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto o producción del servicio para lograr los objetivos del proyecto. El objetivo principal de este estudio es determinar si es posible lograr producir y vender el producto o servicio con la calidad, cantidad y costo requerido. Para ello es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, procesos, recursos humanos, etc. El estudio técnico debe ir coordinado con el estudio de mercado, pues la producción se realiza para atender las ventas que se identifican en el estudio de mercado. Al culminar la presente sesión, vamos a realizar tres actividades básicas. El foro de discusión sobre cuál es la importancia del estudio técnico en los proyectos de inversión. La tarea consiste en realizar el estudio técnico de su proyecto de inversión público o privado. Luego, por último, tenemos el examen semanal, como siempre lo encontramos en la plataforma de la Universidad Benito Juárez. Ahora sí, ya damos inicio al estudio técnico de un proyecto de inversión. Lucha por alcanzar tus sueños, no te rindas, vence los obstáculos. El objetivo fundamental de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de producción óptima del proyecto para obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio. El estudio técnico es la segunda fase del desarrollo de un proyecto de inversión. La primera fase de un proyecto de inversión es realizar el estudio de mercado, el que nos va a dar información sobre la oferta, la demanda, el precio de los productos o servicios que queremos producir. En base a esa información, el estudio técnico tiene que realizar cómo y con qué hacerlo y cuánto me cuesta dicha producción de producto o servicio. Todo esto va a servir para desarrollar el estudio financiero, para determinar si el producto es realmente viable económica y financieramente o de lo contrario rechazamos. A través del estudio técnico se pretende resolver las preguntas ¿dónde?, ¿cuánto?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿cuándo vamos a producir lo que deseamos? Es la característica básica de decir cuánto vamos a invertir para producir un producto o servicio. Son preguntas básicas que nos tienen que dar respuesta. Y eso lo vamos a lograr a través del estudio técnico. A través del estudio técnico vamos a verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear. Del mismo modo, nos va a permitir analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos y las instalaciones requeridas
para realizar la producción. El estudio técnico tiene tres elementos básicos. La ingeniería o tecnología que vamos a utilizar y que nos va a permitir determinar los procesos, la infraestructura que vamos a necesitar, sea tangible o intangible, y en base a ello podemos determinar cuál es el tamaño que necesitamos definir para producir un bien o servicio. Y esto va a estar sujeto a una localización, dentro de las cuales vamos a ver la micro y la macro localización. En el desarrollo del estudio técnico es necesario considerar ciertas variables. Por ejemplo, en el tamaño del proyecto veremos las variables como la demanda insatisfecha, la capacidad financiera, la tecnología, la disponibilidad de insumos, la localización geográfica, la estacionalidad de la demanda, proyecciones de la inflación, devaluación y tasas de interés y la valoración de riesgo. Es un elemento fundamental en todo proyecto de inversión incluir la evaluación de riesgo, porque sabemos que vivimos una economía de incertidumbre a nivel global, por lo tanto toda inversión siempre tiene un riesgo. Luego, en la localización del proyecto, debemos de considerar a las siguientes variables: la macrolocalización y la microlocalización, que los vamos a ver más ampliamente más adelante en el desarrollo. Luego tenemos al proceso productivo, que consiste en la transformación de materias primas e insumos, y luego la identificación y presentación de requerimientos de bienes y servicios necesarios para nuestra producción del producto o servicio. Del mismo modo, en el estudio técnico debemos definir la materia prima básica y elemental que vamos a necesitar para nuestro proceso de producción del producto o servicio. Si la materia prima básica es accesible, quiénes serán los proveedores, características, etcétera. Luego veremos la localización de nuestra planta, en dónde lo vamos a ubicar a nivel micro o macro. Luego la distribución de planta, desarrollar el famoso layout, estimar, realizar los planes de producción, definir la ingeniería del proceso, los flujogramas. Luego de eso vamos a determinar el tamaño de planta necesario para la producción del producto o servicio. Y luego también definir los sistemas de control, a través de qué sistemas de control vamos a realizar. Un sistema de control en la actualidad es el manejo de indicadores, y a través del Balance Scorecard lo podemos desarrollar. Definir el tipo de maquinaria y equipo que vamos a necesitar para nuestro proceso de producción, y en base a ello vamos a desarrollar el producto para el mercado definido en el estudio de mercado. Como cualquiera de los estudios del proyecto, es necesario que el estudio técnico debe hacerse en coordinación con todos los estudios necesarios que se hacen en un proyecto de inversión. Por ejemplo, con el estudio de mercado. El estudio de mercado nos va a dar la estrategia y la calidad del producto que vamos a desarrollar. Luego tenemos el estudio financiero, la disponibilidad de recursos financieros para la realización de los equipos, las maquinarias, la materia prima, los insumos. Luego tenemos el estudio de localización, la disponibilidad de materia prima accesible a nuestro proyecto. Luego tenemos el estudio ambiental. En estos momentos, a nivel global, se exige bastante el estudio ambiental de todo proyecto de inversión. Esos datos de entrada
nos van a permitir definir la función de producción para la optimización y luego en base a esa función óptima de producción vamos a determinar el proceso de producción para seleccionar la tecnología que vamos a utilizar. La estimación de equipos consiste en determinar los factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria. Para ello debemos conocer los proveedores. Ustedes saben que es necesario conocer quién nos va a proveer de la maquinaria necesaria para nuestro proceso de producción, su experiencia, el precio, las dimensiones, capacidad, flexibilidad. Del mismo modo, tenemos que conocer la mano de obra necesaria para el proceso productivo. Luego tenemos el costo de mantenimiento. ¿Cuánto nos va a costar realizar el mantenimiento de la maquinaria? ¿Qué tipo de energía consume? ¿Cuál es la infraestructura necesaria que necesitamos para la instalación? ¿Qué equipos auxiliares va a necesitar? El costo de los fletes, de los seguros, el costo de instalaciones y, algo fundamental, si en el país existe una empresa que nos pueda permitir apoyarnos en las reparaciones y mantenimientos de los equipos. Luego, en base a esa estimación de qué equipos vamos a necesitar, se tiene que realizar el requerimiento de maquinaria y equipo y vehículos en las unidades monetarias del país en donde ustedes desarrollan su actividad. Ya conociendo las maquinarias que vamos a utilizar, tenemos que realizar la estimación de obras físicas. Consiste en que tenemos que determinar los requerimientos de espacios para su instalación, así como los lugares para bodegaje, salas de descanso o alimentación del personal, vías de tránsito, salas de espera, baños, estacionamiento, casetas de vigilancia, etc. En esta parte ya tenemos que definir el dimensionamiento de los espacios físicos para nuestra empresa. Entonces aquí viene que la ingeniería del proyecto básicamente es todo de infraestructura. La ingeniería del proyecto va a determinar los costos de inversión del proyecto de inversión, el total de inversión en obras físicas, estimación de personal, el talento de una empresa, el talento humano. Como nosotros podemos conocer, en una organización existen diferentes tipos de elementos del talento humano, los cuales pueden ser los empleados, trabajadores y funcionarios. Ellos vienen a constituir como el talento humano de la organización. La finalidad fundamental del Departamento de Talento Humano es que los trabajadores se encuentren satisfechos con su empleo, o sea, generando, por ejemplo, un clima organizacional adecuado, donde los colaboradores se esfuercen por cumplir las metas de la organización. Básicamente también hay que definir la línea de carrera dentro del proyecto de inversión. Cada ser humano tiene una perspectiva de crecimiento, de desarrollo, de avanzar en todo tipo de organización. Por lo tanto, la empresa tiene que diseñar un programa adecuado de desarrollo profesional de todos los colaboradores en los diferentes
niveles de la organización. Del mismo modo, debemos de ejecutar la estimación de insumos, los requerimientos de materias primas, servicios directos que debemos de considerar. Ahí debemos identificar los principales. Debemos de identificar los principales insumos básicos para nuestro proceso de producción, definir la unidad de medida, la cantidad requerida para los niveles de producción, los proveedores alternativos, debemos de definir estándares de consumo. En la presente tenemos un ejemplo de una empresa de hamburguesas. Tenemos por un lado la materia prima, insumos básicos a utilizar, la cantidad por unidades, las unidades a producir y la necesidad de materiales. Todo ello nos va a permitir realizar un presupuesto de producción. Y este presupuesto de producción va a estar basado ¿en qué? En la demanda del mercado. Ahora veamos el tamaño de la planta. El tamaño o capacidad de producción del proyecto tiene una incidencia directa sobre las inversiones, costos y nivel de operación, es decir, sobre el flujo de caja, impactando la rentabilidad del proyecto. Para ello, el objetivo del tamaño de la planta es determinar el tamaño o dimensionamiento que deben tener las instalaciones y la capacidad de la maquinaria y equipos. El tamaño de planta está definido por su capacidad física o real de producción de bienes o servicios durante un periodo de operación normal. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo, que nos van a determinar el volumen, el precio, el valor y los indicadores industriales. Para definir el tamaño de la planta, es necesario considerar tres elementos fundamentales: los factores, las economías de escala y limitaciones prácticas. Dentro de los factores es necesario conocer la demanda del proyecto y los suministros de insumos. A través de las economías de escala, tenemos que conocer el menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada, que puede ser mayor rendimiento por persona ocupada o menores costos unitarios de producción. Dentro de las limitaciones prácticas, vamos a ver la disponibilidad de los recursos financieros y los recursos humanos capacitados. Como sabemos, siempre todo proyecto va a tener ciertas limitaciones, pero es necesario. Para definir el tamaño, se debe tener en cuenta tanto la demanda actual como la demanda proyectada para el periodo de análisis. Esto para que el tamaño atienda no solo la situación coyuntural de corto plazo, sino que sea el óptimo frente a los cambios esperados de la demanda. El nivel óptimo de operación no necesariamente será el que maximice las ventas. Por el contrario, es necesario evaluar las alternativas con capacidad ociosa inicial que permita responder a los aumentos de la demanda en el futuro. El tamaño de planta debe tener un programa de producción que es un reporte escrito de las etapas de producción del proyecto por unidad de tiempo. La realización de este programa es importante para los demás aspectos de la ingeniería del proyecto. En su estructuración intervienen los coeficientes técnicos de conversión, materias primas, productos, eficiencia de los equipos, relación en insumos y mano de obra. El programa de producción se puede realizar desde dos vertientes: con base a un estudio de mercado y con base a las materias primas. Cuando es con base a un estudio de mercado es
conocimiento del volumen de productos. ¿Cuánto vamos a vender en el mercado? ¿Cuánto debemos de producir? Y cuando es con base en las materias primas, es el volumen de la materia prima que se desea procesar, en base a la capacidad de producción de los proveedores de la materia prima. Ahora veamos la localización de planta, que tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. La selección de alternativas se realiza en dos etapas. Primero, se analiza y decide la zona en la que se localizará la planta, definida a través de la macrolocalización. Por ejemplo, en un país podemos hablar regiones, la macrolocalización ubicada en una región. En segundo nivel se analiza y elige el sitio, la microlocalización. Dentro de esa región puede ser una ciudad, o sea, es más específico. La macrolocalización consiste en seleccionar el área donde se ubicará el proyecto. Se le conoce como estudio de macrolocalización y que tienen criterios de selección de alternativas y en base a ello vamos a elegir la selección más óptima. Pero para ello tenemos que desarrollar un plano de macrolocalización. Para ello tendremos que considerar ciertos factores, como por ejemplo los comerciales, los laborales, de infraestructura, de operación, económicos, sociales, identificar. Y a cada criterio tenemos que darle un peso, un valor, un porcentaje, que al final todo debe sumar un 100%. Hay que ponderar ese valor. Luego pasamos a clasificar las alternativas por factores, desde la alternativa 1 hasta la alternativa N. Luego de esta evaluación, pasamos a dar un peso a cada factor y nos va a salir un resultado, el cual nos va a permitir definir cuál es la alternativa viable para el proyecto. Como ya habíamos señalado anteriormente, la microlocalización es algo más específico. Fijar el lugar específico de ubicación de la planta del proyecto, donde tenemos que tener en cuenta ciertos elementos básicos, como el flujo de transporte de materias primas, el futuro desarrollo de los alrededores del terreno, futuro de desarrollos en torno al terreno seleccionado, y luego saldrá la selección de la alternativa óptima. Técnicas de estimación de costos usando estándares. La estimación de los costos del estudio técnico consiste en determinar todos los costos que generan al estimar la cantidad necesaria de recursos humanos o materiales que vamos a necesitar para la elaboración del proyecto. Para determinar estos costos se recurre a información histórica de la empresa o se puede recurrir a estándares generalmente aceptados. Existen 3 estándares aceptados por su simpleza y por el valor de información que proveen. Tenemos los factores combinados, el factor exponencial y el factor de regresión simple. Técnica de factores combinados. Es el más simple método de estimación de costos. Consiste en combinar valores estándares con los reales. Este método se ocupa cuando poseemos dos tipos de costos. Los costos pertinentes,
que son los costos que consideramos importantes y los costos poco significativos. Estos costos los consideramos como información secundaria. Técnica de factores combinados. Esta técnica consiste en identificar los costos, dentro de ellos a un costo elemental y principal que muchas veces en los proyectos son los más caros. Y luego de ello identificar a los componentes estándar. En base a esos dos, vamos a determinar el costo. Por ejemplo, suponga que se desea calcular el costo total de instalar una red interna de comunicaciones, para lo cual se estima emplear 1000 metros lineales de cable de fibra óptica para enlazar las dependencias de la empresa, 4 unidades de interfaz, 2 módems y un administrador de red. El administrador de red es el componente más caro, por lo que se realizó un estudio acabado de su costo, que se definió en $30,000. El resto de los componentes se estimó de la siguiente forma. Componentes estándar de costo de fibra óptica, $3 por metro lineal instalación, $2 por metro lineal interfaz, $2,000 cada uno módem, $300 cada uno. Reemplazando los datos que nos da el problema, tenemos que los factores combinados de este proyecto serán la suma de $43,600. Técnica del factor exponencial. Se dice en este método que la estructura de costo varía en proporción distinta de lo que varían la capacidad de producción. Se usa este método cuando el proyecto genera economías y deseconomías de escala respecto del nivel de costos existentes. En palabras simples, se dice que si se aumenta la producción, disminuirá los costos. Esto es a lo que se refiere con economía de escala. Y en la siguiente lámina tenemos un ejemplo de una técnica del factor exponencial. Una empresa empaca en fundas 350,000 unidades de su producto con un costo de $420,000. Si se evalúa ampliar la producción en un 40% y el factor de costo exponencial es de 0,8, ¿cuál sería el nuevo costo? Reemplazando los datos en la fórmula nos darían que el nuevo costo sería $549,733. Técnica de la regresión simple. Consiste en determinar valores futuros de costos con valores de costos históricos, utilizando una valorización de moneda de igual valor. Primeramente necesitamos analizar la recta. Y igual a A más B por X. En base a esa fórmula, vamos a determinar el costo total es igual a los costos fijos, los costos variables por la cantidad. Entonces, esta es una fórmula que nos va a permitir, a través de la técnica de regresión simple, estimar los costos de nuestra empresa. Técnica de la regresión simple. Esta técnica es frecuentemente utilizada por la mayoría de proyectistas. Por ejemplo, una empresa registra mensualmente la producción y los costos totales que se presentan en la siguiente tabla. Estime cuál sería el costo adicional de la empresa para el siguiente mes si la producción va a ser de 2,500 unidades. Para ello, elaboramos una tabla, los meses, la producción, el costo, y de ahí empezamos a elaborar a través de la regresión simple, utilizando las variables X, Y. Desarrollando con los datos, nos va a permitir determinar nuestra función de costos. Y en base
A ello también tenemos que determinar el coeficiente de determinación, el R al cuadrado. En este caso, el valor del coeficiente de determinación es de 0,85, lo cual quiere decir que el 85% de la variación de los valores de Y costo total se explican mediante el comportamiento de la variable X producción. Ya finalizando, podemos determinar que el estudio técnico de un proyecto de inversión es fundamental, por cuanto nos va a permitir conocer las inversiones en infraestructura, en equipos, en talento humano, el tipo de organización que vamos a desarrollar, para luego diseñar el financiamiento que lo vamos a empezar a trabajar en la próxima semana, donde revisaremos el estudio económico financiero de un proyecto de inversión. Para ello tenemos que tener ciertos criterios y en base a ello vamos a formular presupuestos. Con esto quiero agradecerles por su participación en la presente sesión. Trabaja duro, en silencio, y deja que tu éxito haga todo el ruido.